Buenas tardes, amigos. Nosotros somos los Galetos Oaxaqueños. Otra vez. A ver. Hola, amigos. Buenas tardes. Nosotros somos Los Galetos Oaxaqueños. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el Día del Niño. ¿Qué podemos decir del Día del Niño, chicas? ¿Cómo lo festejaban? ¿Qué hacían cuando eran niñas? ¿A qué jugábamos? Bueno, niñas y niños. ¿A qué jugábamos? ¿Con qué nos entreteníamos? ¿Cómo nos festejaban nuestros padres? A ver, ahí empieza. Yo, pues más que nada en la casa no era propiamente una celebración, sino era la cuestión de la escuela, ¿no? En la escuela, Cuando ibas en primaria, pasaban los maestros a bailar, bailaban, hacían un montón de números. El momento creo que esperaba uno era cuando ya te daban tu regalo, ¿no? O el dulce, pues, ¿no? La comida, porque en esos días nada más comías Tu bolsa pizza. de ciruelas. Bolsa de ciruelas. No es que daban Sí. dulces, sí. Efectivamente. Sí, pero nosotros, Como era de temporada, era lo que pasaba Así es. día y te daban tus bolsitas de ciruelas. Ya es lo que más recuerdo de que te daban. Y sabes que allá en donde yo iba, como yo iba en el turno vespertino, la señora que hacía la cooperativa, la que tenía a cargo la cooperativa, ese día nos regalaba a lo mejor una media torta, a lo mejor un manguito que en Es que vinagre. eran medias tortas con frijol, Sí, que y antes quesito. comíamos. Y chucu, 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 así era, ¿no? Ajá. Exactamente. También efectos especiales. Y entonces, era el momento que más esperabas. No esperabas tanto el bailable del maestro, la poesía del maestro, nada. Sino que pasábamos ya al punto culminante para nosotros, que era la cuestión del regalo. Y cuando te regalaban los dulces o te regalaban alguna cosa, ¿no? ¿Y para ti? ¿Para ustedes? Fíjate que yo tengo mucho, cuando un día del niño, creo que iba en tercer año de primaria. En la primaria nos llevaron al Deportivo Oaxaca. ¿Y se acuerdan que el Deportivo Oaxaca era inalcanzable? Sí, en ese tiempo. Era inalcanzable, ajá. Pero no sé quién hizo Organizó. que pudiera, ajá. La mayoría donde yo iba en la escuela que yo iba, Que los yo- es niños que la ya fifí. sabían. Pero no, yo no conocía, para mí era... Que ibas a nadar, ¿verdad? Sí, Hacer pero, el balneario pero en del- el tecnológico, o sea, Ajá. no en el en el deportivo. deportivo. Y entonces Sí. dijeron, bueno, y Que sí, es que el deportivo manejaba pura membresía. Bueno, sigue, ¿no? Pero Sí. era Pero antes. Pero antes sí era de gente Sí, de que lana. tenía el dinero Sí. y era inalcanzable. Y entonces dijeron, van a ir al deportivo, y yo no sabía que era el deportivo. Y yo le decía a mi mamá que íbamos a ir al deportivo, ni traje de baño teníamos. Bueno, esas cosas. Y pues como iba a ir al deportivo, pues mi mamá tuvo que comprarme un traje de baño y que vamos a llevar, y ya me fui. Y ahí fue donde conocí por primera vez una alberca así de ese tipo que todo. Como yo sí siempre he sabido nadar, porque mi papá siempre en la presa, en el río, me enseñaron así salvajemente ¿Desde qué edad silvestre. aprendiste a nadar? Hijo, desde los 4 años. Ah, no, 3, sí, bien 4. chiquita. Pero así, en la presa. A mí me llevaban en la presa. No clases Sí, de en la presa. natación, güey, ni nada, no. o sea, Mi literal. papá agarraba en los palos estos, en los pinos, un mecate y con esa llanta, el salvavidas del negro, la Ajá. cámara. La cámara de la llanta. Y ahí me decía, y te agarras de ahí, sí, y no te vas a soltar, ¿no? Y yo nomás hacía mis patitas, y así. Y él así aprendí yo. O sea, no en alberca ni nada. Ujú. Después daban cursos en el Tecnológico de Oaxaca. Ujú. Y ahí de verano, a ¿no? cursos de verano. Así es. Y así, pero no había Pero tampoco eran alcanzables, ¿eh? Porque yo vivía ahí cerquita del tecnológico y sí veía, pues íbamos todas las mañanas a jugar y veías, nada más, pues, pero por la Pues, mañana. de hecho, yo te decía, hola, Sí. ¿Y esa Fifi qué onda o qué? Adiós, amigo. pues es que como mi mamá se Adiós, tenía... futuro amigo. Como mi mamá era maestra y se tenía que ir a los cursos de capacitación que les daban en las vacaciones, porque los maestros no tienen vacaciones, amigos. Van a sus cursos mientras los niños estamos de vacaciones. Pues mi ¿Hasta mamá, la fecha? sí, hasta la fecha, la mitad de tus vacaciones de ellos son cursos. O sea, ellos el día que los niños se van de vacaciones no se van porque tienen que regresar a entregar Ajá. papeleo, a dejar todo en orden. Salen unas semanas y unas 2-3 semanas antes regresan para empezar a capacitarse, Ujú. para empezar a dejar todo listo para
mira, Y yo entonces sabía mi eso. mamá sí. por eso nos metía en cursos, porque pues no podía llevar hijos. Sí, pues sí. Y entonces ahí nos metíamos y ahí estábamos. Pero yo cuando llegué yo ya sabía flotar. Yo ya sabía, Gracias a la porque mi capacidad. papá me enseñó. Y él dice, yo le pregunté a ella, y él dice que él aprendió solo, que se iba a los ríos y que así aprendían antes la gente. Antes, Y sí. como eran temerarios, así de que, pues Te métete, botabas. ajá. Es que es la cuestión que antes creo que éramos más aventados, ¿no? Ujú. Que ahorita como que... Pero antes éramos niños que disfrutábamos de esas actividades pues libres, porque no teníamos, no había televisión ni Internet. películas casi. La ¿no? película, tele, No, aparte muy No, poco ya no que había tenían. televisión, bueno, Sí había, ver pero televisión estaba... no te enganchaba. Así es. Pues es que no había, la televisión Porque quedó no un había poquito programas, después sí, más grande y no todos tenían. Aparte era la época en donde los papás te daban cierto, yo me acuerdo mi mamá nos daba un rango de 1 hora para ver la tele. O sea, llegas de la escuela, haces tus tareas y posteriormente tienes 1 hora y escogíamos qué íbamos a ver en esa hora. Te apagaban la tele y órale, a jugar. O sea, véyanse al patio a jugar y a crear. Porque nosotros, yo me acuerdo con mis hermanas, hacíamos zapatillas y poníamos el cartón, literal, y le poníamos piedra a la zapatilla. Fíjate, esas eran nuestras zapatillas. Y con la agujeta lo amarrabas, ¿no? Y así andabas, jugando. Y en los árboles, o sea, o a veces a cualquier tronco era un caballo. O sea, de esa forma Yo jugabas. fíjate que jugaba, ¿no se acuerdan que había las aguas, ¿cómo se llamaba? Doña O. Doña O, ahí sí. Antes aquí, amigos, había un local que se llamaba Doña O, no como ahora que hay otro, pero Donde ellos está Correos, ¿no? ajá, Sí. vendían aguas de Jamaica, La de Alameda horchata, de de Llama. Doña O, sí, ¿no? Doña Y O, entonces sí. yo jugaba a eso, a hacer aguas como, y le ponía de colores. Entonces agua de Doña- Jamaica. Doña K. entonces- Era las aguas Doña K. Pero ¿sabes qué era lo curioso? Que yo hacía muchas aguas así. Buscaba botes de donde yo ponía y mi mamá no me las quitaba. Ahí duraban un mes mis aguas y yo jugaba. ¿Y qué quiere? ¿Agua de qué? ¿Agua de qué? Un montón de zancudos. que parece de tamarindo. Pero ahí estaban las aguas. Pero yo eso jugaba. A Pero es las que te aguas. generaba la creatividad. Yo me acuerdo que agarraba yo las piñitas de los árboles y esas piñitas las empezaba yo a limpiar y se volvían muñecas. Porque al quitarles dejan como que un palito y la piñita y todo, con eso jugabas. O sea, sí. Sí, nosotros éramos taqueros. ¿no? Fíjate. Con las hojas pues ahí tenías hojas Las de grilla. santa, de grilla, De grilla, con la misma las grilla se tlayudas hace eran las chorizo. grillas. Porque pues como tiene una capa, le quitabas todo y le dejabas solo una. Entonces le cortabas y pues quedaban colgando. Oye, como Esa del lama de plátano era el tasajo. Entonces hacemos de tasajo, de Sí. chorizo. Ay, chorizo, bueno, nosotros las bolitas de la grilla. Ah, Que no es que venían en su Ajá, penquita, esos eran los chorizos, ¿no? sí. Bajamos yo a- sabes que un día también. encontré un pedazo de chapopote porque empezaban con las Sí, calles. Y yo encontré uno que le había tocado el sol. Y entonces lo agarré como hígado. Dije, hígado encebollado y agarraba yo O lo sea, ponía. la creatividad se Sí. daba. Tanto que hasta te dejaban y Tenían te que regalaban desarrollar, tus trastecitos de esos de peltre, Ya, de que de- Sí, los tus de- molcajetes, sí, y de tú barro. hacías tu Mira, salsa con las ahorita ya no. plantitas. Ahora te dicen que esa Uy, flor de nada de eso, ahora te dicen que esa flor de floripondio Esa es como venenosa. campana que es Dice- peligrosa. Pero Nosotros la jugamos toda todas la Esa era la que más hacía Esa la babosa. machacabas Sí, porque le echabas, Así sí, pero bien que hacías tus comidas y luego servías. eso era lo que nos Yo también divertíamos. robaba un jitomate y una cebolla y hacía mi pico de gallo en la chiquita de 6 años. ¿Sabes también qué me robaba? Perdón, vecina, una vecina por ahí, me robaba sus manzanitas. Ya ves que esos arbolitos que dan muchas manzanitas chiquitas, que dicen que son venenosas. Yo me comí cientos de esas manzanitas. Así, O sea, chiquitas, vaciaba así, yo ¿no? el árbol y agarraba y ya, según yo que a eso jugaba. Sí, de las plantas, de lo que encontrabas en tu casa. Es que eso te generaba la creatividad. Ahorita los niños están enfocados en el iPad, en el teléfono. Pero ¿cómo no hacen festejabas el nada. Día del Niño? O sea, El Día del Niño en mi casa sí se festejaba porque mi mamá era maestra Sí, claro. y siempre Ay, por supuesto. siempre hacía cosas para Para sus los niños. festivales. Ella trabajó en San Juan Teyupac y nos llevaba y hacíamos el guiñol nosotros para sus alumnos. Llevaba a su hermano,
a su ¿Estás el hermana, guiñol así? sí, y mi mamá hacía el guiñol, y hasta nosotros nos ponía ahí atrás del guiñol, mi mamá compraba todo, Pues porque allá no, explotaba entonces. porque allá no tenían nada los niños del pueblo. Explotación infantil. Explotación Pero supongo infantil. que para un hijo de una, bueno, no para todos, ¿no? Porque, digo, el hijo de mi hermana no, pero para muchos hijos a lo mejor era padre compartir que estabas del otro lado, Para ¿no? nosotros sí era bonito porque era como una aventura, o sea, ella conseguía todo y hasta un día consiguió un peluche grandote, ¿cómo se llaman esos? Botargas. Una botarga consiguió de un ratoncito y nos fuimos. Y hacíamos, y nosotros jugábamos, para nosotros era un juego, éramos niños, pero para ella era que le ayudáramos, porque llevaba a sus hermanos, que le ayudáramos con los niños. Pero ella sí lo conseguía, o sea, la gente del pueblo no le daba nada. Y a muchos maestros a la fecha tienen que conseguir, Sobre porque... todo en pueblos, ¿no? Y en la ciudad incluso, fíjate que la mesa directiva les da un dinero exacto, ¿no? Y ellos creerán que con eso alcanza, y ellos No. y luego cortan tela y ya no alcanza. Mi mamá ve que tela iba y compraba lo que le faltaba y ella se lo ponía, porque para andar pidiendo decía, no, mejor lo compro. La verdad es que sí, yo también lo veo con mi hermana, y más que están en nivel preescolar, mi mamá también en nivel preescolar. Mi hermana que está en una comunidad, su mamá que está en una comunidad, son muy empáticas con la gente, entonces eso ha sido como de que, pues yo lo compro. Yo, y tú ves que cada rato está comprando, o está haciendo eso, está haciendo el otro, ay, es que ya me enfadé porque los papás están, los del comité se pelean, los del comité no O sé. luego, por ejemplo, dicen, ¿qué iban a pedir? No, mi mamá no pedía marcas, porque ahora ya está marcas que piden para el Día del Niño, ahora que chocolate tal, Así. paleta tal. ¿En serio? Sí. Antes nomás te decía, Porque como hacen trae las bolsitas, tantas paletas, y ahí no faltaba el porque decía, ay, ¿y qué? ¿Mi hijo se va a comer las 50 paletas? O sea, no, señor, se trata de compartir y que todos coman lo que... Además les preguntan a los niños qué quieren, y los niños cuando somos niños somos tan simples y el papá es tan complicado. El niño no quiere el pastel de chocolate, ni no, el niño quiere algo, hasta agua de limón se conforma. O sea, quieren las cosas básicas, sí, simples. El niño lo que quiere es jugar. Y si tienes sed, regresa con agua, no importa el agua de que tienen, porque estás corriendo, estás bailando. Tienen actividades, ¿no? Yo Sí, tenía, ¿sabes que cuando era niña yo tenía una Barbie que no era Barbie, ¿no? Pero yo, en mi mente, yo decía que porque era no una le Barbie. tronaban las rodillas. Porque Si no le tronaban las rodillas, no era No buena. era Barbie. si le tronaba la rodilla se rompía. Yo tenía una Barbie que no era Barbie. Sí, las claro. Barbies las ¿Es el doblabas. de novia? Sí, claro. Ah, Las doblaba, ¿la viste? No, yo siempre he visto las que están rígidas, Ah, ¿no? pues esas No, tenía esas yo. no son Barbies. Pero en mi mente eran Barbies, ¿ok? Y entonces salía yo en la jardinera de mi abuelita y ahí les ponen ¿cómo es como que en la tierra? Ahorita digo, ¿cómo voy a jugar en una maceta? Pero bueno, las ponía en la tierra, todo ahí, con lo que yo hacía, una silla, con una piedra ya la ponía yo a tomar el sol. Pues como eran de esas Barbies tenía como 4, ¿no? Pues porque... Pues sí. Con eso jugaba yo mucho, yo jugué mucho tiempo con esas Barbies hasta que ya fui grande y me di cuenta que no eran Barbies. Ay. Pero son las que pululan. Pero fíjate, nosotros afortunadamente, mi tía trabajaba en Mate. ¿En dónde? En Mattel, donde hacían La las empresa de las Barbies. Y ella desde chiquita, sí, o sea, no tuvimos muchos juguetes, pero Barbies y siempre tuvieron. tuvimos. Ay, ya ves, me estás Oh. criticando a mí, ¿eh? Y la Fifi ya No es que, salió. no es que Sí, fuéramos o sea. las fifis, pero teníamos la fortuna de que mi tía... Antes no trabajaba. cualquiera tenía una No, Barbie. serán caras. ¿no? Yo la tuve hasta 6º año y una que me regaló mi abuelita. Sí. Era la única Barbie que tuve. Bueno, y fue la única, nunca tuve una. Y en cambio ahora son bien baratos. Sí, tuve Barbie, pero de esas que bueno, a mi mamá le llegaba, no sé si antes llegaba una persona de Tlacolula, llegaba a la casa a ofrecerle cristalería y todo, Ujú. y tanto que ella tiene muchísima loza de botón, de que en ese tiempo era de Ajá, botón, sí, tiene era bonita. para té, para la Ajá. cafetera, la de agua, la de el plato al largo, el Sí, así hondo, el como- extendido, todo, y ella llevaba las Barbies, entonces ella no las compraba. Ahí con ella comprábamos, pero ella venía de Tlacolula, yo no sé. Sí, pues antes era Llegaba a la la mata de la casa. Fayuca, ¿no? Venía todo Sí. contrabando, ¿no? Llegaba a la casa y Oye, tienes que empezaba a acabar nuestros sueños con eso. Con ese comentario. Hasta la mayuca estaba sacar- bien. Exactamente. Pues es que antes Sí, así claro. jugábamos a las matatenas.
jugábamos el trompo. Sí. A los palillos El chinos a mí yo-yo. me El encantaban. yo-yo Sí. es el que se echa, ¿no? Sí, Ajá. el yo-yo. Y el El Los columpio. palitos chinos, Sí, a mí me las encantaban damas los palitos chinas. Y te podías Está entretener buenísimo. toda una tarde sin problema, Sí. ¿no? Sacabas todos tus jueguitos con tus compañeros o con tus vecinitos y a jugar. Sí, nada de que estar viendo tele, nada de eso. O sea, No, yo veías casi tele, tampoco no veía veía tele. tele. Pues yo lo que, a mí lo que me exigían era hacer la tarea antes de ver Cepillín. Ah, Ya pasaban Cepillín. como 4 y media, Sí. creo. Te chutabas Ay, eso pero y ya. ¿cuántos ¡pum! años tenía? Yo tenía 5 años cuando pasaba Cepillín. Yo tenía como 8, ¿no? Yo me acuerdo. Yo de que sí me acuerdo de toda la vida era que los domingos sí o sí yo me levantaba para ver A Chabelo. las 7 de la mañana, ¿no? Ahí Sí. pelando ojo, ¿no? Pelando ojo para ver Chabelo. Podía Chabelo, porque ¿por qué a las 7? ¿Qué manera de Es que echar a si no, perder luego no un daba domingo? tiempo a ver la Caperucita Roja y el O Lobo. sea, Ah, La que pasaba Así de, después. era el zorrillito, ¿no? El zorrillito. zorrillito. ¿Quién sabe quién era así el zorrillito? No, pero era así. Y también pasaba este. Pues yo el creo que chiquitito. el Tuntún o el Salvador. ¿Cuál es el zorrillito? No. También pasaba. Ah, Pulgarcito. 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 Y el gigante. Sí. Y también Pepito y Chabelo pasaba contra los monstruos. Tarzán. Era como que gringo, pero también pasaba los domingos. Tintán lo hacía, ¿no? ¿Te acuerdas también? El Chanoc sí, era. sí, sí, Chanoc, Chanoc, Chaneque, Chanoc. Chanoc. No, pero también pasaba Tarzán. Bueno, ah, que fue el antes- TRM, ¿no? Porque yo ahí no agarraba, nada más agarraba el 2 y el 3. Y ahí donde vivía Yo me acuerdo que Ya, una vez otro por el día canal ya del no. niño nos llevó a la matiné. Era matiné Era antes. matiné antes. Cuando llegó Superman a Oaxaca me hicieron fila, a mí mi tío me llevó. Una filísima. Sí. Yo sí iba al cine, pero, Sí. pero nosotros íbamos al cine a ver Capulina. ¿No te Íbamos a ver acordabas las de de Capulina y las de Cantinflas, me acuerdo. Oye, había un librito de Capulina. Ay, era padre. El Mi mamá Capulina. llevaba en su bolsa las palomitas que Ah, nos sí, hacía porque antes- y su refresco Oye, y antes vasito. te mandaban con tamales al cine porque Entonces, no había sí, nada. sí. Llegamos Sí, a No, guardar. sí había pensado de caro ese corneto. Y bien Uy, era un poquitas lujo, ¿no? cositas, Manches, y no, y te carísimo. daban chance, entonces mi mamá llegaba, nos acomodábamos en el cine, sacaba su refresco y su Sí, es que antes Y me no encanta había- que antes se escuchaba. Sí, Decía, sí. "Ya se están dando Y refresco". esas eran las ocasiones en las que te llevaban al cine, ¿no? Más o menos Así el día es. de Sí, niño. Pues yo me Niño. acuerdo que mi papá también nos llevó a ver Rambo y ya no alcanzamos lugar y paraditos en el cine En la Oaxaca. división, ¿no? En la división. Ahí vi Sí. Rambo, sí. Porque hicimos fila, no, hombre, toda No, la era gente. muy- Pero era padrísimo, o sea, era muy bonito, te acoplabas a muchas cosas. Sí, o sea, eso o sea, eras bien ingenioso. A mí me Pero- genera mucha ilusión el Día del Niño porque esa era una fecha en la que sí o sí estrenábamos ropa. Ah, sí. Mi mamá mira. el Día del ¿Ah, sí? Niño nos mandaba bañados, peinados y estrenados a la Ropa. escuela. Mira, no. El día de- ¿Podías ir de civil Sí, ese día? sí, ese Sí. día podías ir de civil. Tú, ¿no? Y al igual que Ray, o sea, el festejo era en la Ustedes escuela. Ujú. Nosotros también podíamos ir vestidos. Ah, no, yo en mi escuela uniforme, siempre. Sí te daban tus dulces y cositas así, pero siempre con el uniforme. No, podías ir de civil ese día porque el festejo era en la escuela. Era el Yo rayado. me acuerdo que había una maestra que todos los años se disfrazaba de Mimoso Ratón. Ay, sí, O sea, antes ya te se- sabías del show antes de se la maestra disfrazaban. Cholet porque se disfrazaba de Mimoso Sí, cierto, Ratón. los maestros hacían el festival para uno. Sí, exacto. Sí. Yo me acuerdo porque todos se sentaban en el patio y venían, o a veces traían de otros lados shows, ¿no? De diferentes cosas. Entonces tú eso veías y ya luego te daban todos. Cada maestra daba sus dulces. Sí, te daban. Sí, Pagados ahí por eran los papás, pero- ahí los papás llevaban, o sea, los papás se dividían y por eso te digo que te daban tus chicharrines, tus ciruelas, que son las que yo más recuerdo, tus bolsitas de Qué ciruelas, rico ya sean ciruela. de las amarillas o de las verdes, y tus medias tortas. Sí, que eran las llevaban. medias tortas, a nosotros nos daban Y naranjas. refrescos, naranjas ¿verdad? partidas. Y luego o- también vendía el señor, ¿se acuerdan? La que pelaba la sí, que te naranja, ¿no? pelaba la Ah, naranja, sí, le sí. quitaba la cosita y Sí. le echaba el Ah, dulce, sí, le sí, echaba sí. otros, ¿no? Te daban eso especial que no lo tenías. Pero no lo diario. tenías Diario, diario. sí. Ajá. Sí, Hasta sí, un sí. pastel que compraba. No, no era compraba, de diario ni a cada era rato. para el día del niño el pastel. El refresco también era para el día del niño. Sí, porque o sea, en las comidas no había refresco, No había había agua de agua, sabor sí. o agua natural. O agua de limón Sí. era lo que había. Y Sí. comida siempre era comida casera, nada de que a ver el Didi, ¿a dónde pido? Ajá. No, cállate los ojos. O sea, ellos hacían la comida. Eso te me Ay, acordé. me ¿Y qué tipo de niña eres? ¿Qué tipo de niña fui? fuiste? Ay, Dios, ay, me agarras en curva. Creo que. No, pues es que al final del día yo siento que sí fuimos bien portaditas. O sea, porque mi mamá estaba atrás. O sea, Pero no tú pudimos. no hacías travesuras, tú eras
¿Qué quietecita, crees te que sentaban ahí normalmente ya. yo no me acuerdo? En primera vez no me acuerdo que mi papá me haya pegado. Jamás en la vida me tocó. Mi mamá sí una vez me pegó, pero porque yo andaba fregando a Chema y se me quitó la maña, ¿eh? Andaba yo fregando mucho a Chema y resulta ser que llegó mi mamá, tenía visitas y ves esas visitas que cuando tú eres moco, pues chamaco y tú también sales y mi mamá nada más se nos quedaba viendo y con la mirada sabías que te tenías que regresar porque eran adultos, plática de adultos, no tiene que haber mocos, ¿no? Entonces nosotros nos metimos, yo no sé qué le hice a Chema, la cuestión es que empezamos a llorar y entra mi mamá y yo me acuerdo que agarra a Chema y que le da sus cinturonazos y yo, yes, lo logré, ¿no? Que me agarra a mí y otros cinturonazos. A las 2 nos dio y terminé consolada por Chema. Chema terminó consolándome. Entonces realmente creo que éramos traviesas, pero en buen término, o sea, en términos de creatividad. Porque una vez a mí me trepó la Chema, no sé, yo creo que sí, todo el mundo lo vio, Candy, ¿no? Entonces Candy se trepaba a los árboles, y allá va Letia, Chema se trepa, pero Chema era muy hábil, y allá va Letia también trepada, y fíjate cómo no mides, se brinca Chema, me brinco yo del árbol, pero había un palo, entonces yo no lo visualicé y cargaba yo falda. Entonces la falda se quedó colgada, sí, la verdad no me atoró otra cosa, pero se quedó colgada la falda torada y Chema luchando por sacarme del... No, pues tuve que hablarle a mi mamá hasta que mi mamá llegó, pues ya mi mamá, y yo estaba chiquita, pues me pudo jalar. O sea, pero todas esas travesuras, dices, o sea, Chema era de las que andaba alrededor de la barda. O sea, y yo no me atrevía, pero... Ella era la traviesa. Ella era la más traviesa y yo la seguía, porque pues al final de ella era la más chiquita. Pero sí, creo que fuimos muy imperativas en ese aspecto de hacer cosas, de jugar siempre en el patio con la tierra. Muy traviesas, pues yo digo que no, mi mamá no se quejaba mucho, pero... No, yo bien tranquilo. Sí. Bueno, me iban 2 o 3 veces a la dirección, pero ya estaba sentenciado. Es que mi mamá me sentenciaba. Cuidado y me mandan a traer de la escuela porque hay problemas, ¿no? Y por alguna cuestión que yo creo que no pasamos mayores, pues me llevaron a la dirección, pero nunca llamaron a mi mamá, pues no. No, me llevaron, tuvieron ahí como 2 horas Y tú, sentados. no, llame a mi mamá, no llame a mi Sí, mamá. es que eran unas friegas, ¿no? No, ¿Cómo eras de niña, mi estimada verdad? Yo, Mi estimada Blanca. Se me hace que eras como en Candy. la secundaria fue que ¿Que se lo pasó? que me volví ¿Por muy qué? traviesa. ¿Por qué muy traviesa? ¿Pero por qué traviesa? Pues porque me gustaba hacer bromas, me gustaba correr. Varias veces me mandaron a la dirección porque me sacaban de los jardines, porque andaba con una prima corriendo y me volaba a los jardines. caray, Te caray, creías No me chapulinesca, importaba, no ¿o me qué? importaba que, lo que importaba era que no te agarraran cuando estabas jugando. Eso sí, O sea, eso iba sí es así, cierto, pero yo veo que también. estaba jugando. Me imagino que a las agarradas o algo. Sí. Atrapa a tus Y amigos. pues hacer bromas y eso es lo que ahí sí en la secundaria 2 o 3 veces mandaron a llamar a mi mamá por traviesa. Pues, Anda no, por- brincoteando. Pero en Césped. general siempre fui muy tranquila. Una niña muy feliz y muy tranquila. Exacto. ¿Tu amiga? Ah, ¿Cómo yo fuiste? fui un mueble, dijera. ¿Por qué? A mí me sentaban en una silla y ahí si se les olvidaba, yo al otro día ahí estaba. Súper tranquila, pero así, Súper. tranquila, así de En la que primaria. toda mi ¿En la primaria, secundaria? todavía hasta la secundaria, no, tranquila. Ya digo, ya la ¿Crees? secundaria cambié, pero de niña era de ahí. Te dejaban y... Sí jugaba, o sea, sí, que Sí, correr y que el resorte me encantaba. Yo era, Ay, yo el era resorte, campeona ¿te del acuerdas? resorte, que llegaba hasta aquí. ¿Llegabas a la a quinta? cabeza y Ay, no sí, manches. no, ya era- Oye, ¿en la cabeza cómo? aquí lo ponía. Ajá, pero allí, ¿qué? Ay, pues quién sabe, pero ya alzaba la ¿Con palita. otra? Sí, con Sí, otra. o sea, Ese sí no lo jugué. Es que No, yo llegué llegaba hasta la aquí, quinta. acá, Sí. acá. No, yo llegué a la acá, quinta. y Pero luego ¿cuál es el resorte? con mantequilla. Resorte, hija. El resorte es El un elástico, resorte, el literal, elástico un del resorte. calzón. Ajá, era un resorte blanco que lo unías, te le decías a tu mamá que te lo cosiera Ajá. y era O le una tira hacías un- larga le que la hacías ponías un- en los pies y tú te ponías al lado mío, así como estamos, tú en tus Así, pies y yo en ella mis se pies. resorte. Ajá. Y entonces en medio. Como banda. Y tú brincabas. Oye, Ajá. pero ¿qué no eso también Exacto. lo hacían con unos palos? Ahora Ah, cuando sí, cuando sacan no en el había, Face. por ejemplo, bueno, sí. ahorita Y ese juego está si padre, no ¿eh? tenías un amigo, Sí. lo Sí. amarrabas y lo amarrabas en el otro que yo es lo que jugaba y yo venía. Sí. Y entonces yo, mantequilla era así. Ajá. Y brincaba 1, 2. Exacto. Sí, yo también. Y había muchísimos muchos. resortes. Todos llevaban Sí, resorte. aquí era resorte, no hombre, yo era vaga del resorte. Y lo poníamos hasta Pero yo acá la llegaba hasta cabeza. cinta, no, yo ya no llego a la cabeza. Hacia acá todas, no, aquí sí era así una Adrenalina. competencia feroz. Sí, hasta acá y yo sí.
No Si sé si- hubiera hecho un campeonato del resorte, Yo jugaba la cuerda. hubiera llegado. Ah, la La cuerda. cuerda, Ah, pero pero sí, el resorte pero el también resorte estuvo, se pues, jugó mucho o sea, tiempo. estuvo, ¿no? El Sí. resorte estuvo de... De moda. Sí, Todo el muchísimo. mundo cargaba su resorte viejo y sucio, porque. Pues lo pisas. Ajá, y metros y A mi pueblito no me acuerdo que haya llegado el resorte. No, aquí sí el resorte Ajá. era siempre, eso jugábamos siempre brincoteando. Por eso siempre estabas en movimiento, siempre estabas, llegaban, tu mamá ya nos vamos, cuando venía y tú estabas en Sí, ya me voy. Y la dueña del resorte dirás que estabas jugando, ya me voy. Y todos tratando de llegar a tu resorte, lo echabas Te y echabas a la corrías, mochila y corre porque ya llegaba mamá Sí, por sí, ti o Se acabó papá. el juego, ¿no? Sí. Pues el yo fui resorte, sí, muy claro. tranquila, pero sí me gustaba, jugaba yo mucho el resorte. Pero era muy tranquila, muy tranquila. Vimos, qué bonita nuestra infancia. Espero que les haya gustado nuestras historias de hace muchos años. Wow. Nosotros somos sus amigos, los Los Recaletos Recaletos Oaxaqueños. Y recuerden que los rucos También podemos ser youtubers. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ¿qué más? Nada más, ¿no? Vamos, amiguitos, vamos. No hay más, ah, bueno. Denle like. Y dennos like. Dios. Ya están haciendo, También moviendo. el bote, también ese bote que le Bote, tiraba. sí. El pateado. Salvación para todos mis amigos. Exactamente. Hasta la varita acaba de Ya, aparecer. pinche chino lugar, todos claro, o sea, ¿qué te pasa? Yo pensé que Cándida sería y yo hablas de los demás. Yo estaba esperando que Pues, amiga, ¿qué vas a decir? no, Los mecánicos uno, dos, tres, de una vez. Hay esto y te lo comes, porque hay muchos niños en África que no tienen que comer. Ah, sí, sí, nosotros cargando a los gigantes,